Estoy muy contento de estar aquí y de tener la oportunidad de hablarles a todos ustedes sobre este virus tan importante, esta infección viral tan importante. Esto es algo que no es nuevo para los pediatras. Todos nosotros sabemos, conocemos la infección RSV y cuán importante es. Y es uno de los desafíos aún pendientes en cuanto a identificar una vacuna para que sea una enfermedad prevenible con vacuna. Como Ángela dijo, este es un virus que es un virus de oportunidad igual, o sea, afecta a niños muy pequeños, pero también a niños más grandes, especialmente aquellos que tienen enfermedad cardíaca o enfermedades pulmonares crónicas, pero muchos reconocemos que los individuos mayores también están en riesgo, especialmente los que están en hogares o agrupados en distintas dependencias. Así que aun cuando ninguno de nosotros ya somos niños, aún existe la oportunidad de que nos enfermemos por este virus. Hablemos de la enfermedad primero. Como pueden ver acá, en la parte izquierda de la transparencia, en la parte izquierda, en rosa, pueden ver la mortalidad asociada con RSV y a la derecha las internaciones. Y esto es un resumen excelente de enfermedades respiratorias del Lancet publicado en el 2015. Cada año la OMS calcula que hay entre 66.000 y 200.000 muertes en el mundo debido a RSV en niños de menos de 5 años de edad. Eso es un número bastante sustancial. Los factores de riesgo para esta enfermedad son niños positivos HIV, tienen un aumento del riesgo de 30 veces, y bebés de muy bajo peso al nacer, los que pesan menos de 1.500 gramos, hay un riesgo aumentado 13 veces de mortalidad, y en otros individuos inmunocomprometidos la mortalidad también es más elevada. Pero la carga de mortalidad no se distribuye de manera igual. La mayor parte está en los países más pobres del mundo y en niños que pueden recibir una atención adecuada. En la mayoría de los países, incluidos Argentina, el índice de mortalidad es mucho más bajo, si bien ya veremos cuando veamos los datos de Argentina que sigue siendo una cantidad grande. Uno de los problemas ha sido, al igual que para otras enfermedades, por ejemplo, si uno tiene rotavirus o si uno tiene sarampión, lo tiene una vez en la vida, pero con RSV tener una infección no induce inmunidad esterilizada, o sea que si bien la enfermedad es más severa en bebés muy chicos que nunca la han tenido, pueden ver en este estudio de provocación hasta los 2 años de edad, la gente se infecta cada vez que se hace la provocación con el virus. Así que no podemos basarnos en este tipo de inmunidad porque la gente se infecta una y otra vez. Como Ángela recién dijo, RSV es la causa principal de las infecciones del tracto respiratorio bajo severo en lactantes y niños de poca edad en todo el mundo. Hasta 200.000 muertes por año, como comenté, debido a esta enfermedad, dependiendo del año que uno consulte. Y lo que es importante es que esta es una enfermedad universal. El momento en que los niños tienen 2 años, a menos que uno viva en una isla aislada en el Océano Pacífico, la mayoría de los chicos habrán tenido por lo menos una infección por RSV. O sea que los hospitales de días o los lugares en los que hay muchos niños es muy fácil que se transmita este virus, y esto es universal. Cuando los chicos por primera vez se contagian este virus, aproximadamente 25 a 40 de cada 100 tendrán
síntomas de bronquiolitis o neumonía, síntomas de neumonía y ruidos. Los chicos internados por infecciones RSV generalmente tienen menos de 6 meses de edad y la enfermedad más severa ocurre en los de menos edad, 2 a 6 meses de edad, y la morbilidad y mortalidad más elevadas son en los primeros 2 meses de vida. Esto es importante recordarlo cuando hablemos de vacunas. Cuando los bebés ya están inmunes debido a la vacunación, ya se termina el riesgo, el pico de riesgo en cuanto a morbilidad y mortalidad. Si hubiera una vacuna y uno vacunara a alguien a los 2, 4 y 6 meses de edad, al momento de finalizar la serie ya hubiera pasado el pico de riesgo. Y también es importante que los chicos que tienen bronquiolitis por RSV en los primeros días de vida están en riesgo de tener una enfermedad reactiva de la vía aérea posteriormente. O sea que si pudiéramos prevenirla en los primeros meses de edad, sería bueno también que poder prevenirla después. Esto es un gráfico que ilustra el pulmón a la izquierda con un bronquiolo normal y a la derecha ese bronquiolo está edematizado, lleno de mucosidad, inflamado, como estaría con RSV, y debido a la mucosidad y al edema vemos de estos problemas que tienen los niños para respirar. Primero hablemos entonces de la carga de enfermedad en Estados Unidos. Aquí pueden ver que hay aproximadamente 3,5 millones de infecciones en chicos de menos de 2 años de edad por año. Esto es consistente con la cohorte de nacimientos que resulta infectada en 2 años. Hay aproximadamente 125.000 adultos también. 175.000 adultos internados, 125.000 bebés muy pequeños y 90.000 prematuros, que son parte de esos 125.000. Esta transparencia es un poco difícil, bueno, es muy difícil para mí verla más que para ustedes, pero esto es importante porque nos habla del riesgo de internación en función de la edad gestacional. Lo que podemos ver acá arriba en azul, que el índice de internación en todos los lactantes, independientemente de la edad gestacional, es aproximadamente 5 por 1000 o 0,5 de todos los lactantes, pero si nos fijamos en la parte inferior o de menos de 30 semanas de gestación, es 18,7, o sea, más o menos 4 veces mayor el riesgo. Casi 2% de esos bebés van a ser internados, o sea que es un riesgo que aumenta sustancialmente, especialmente en los de menor edad. Más o menos esto no ocurre hasta las 31 semanas de edad gestacional aproximadamente. Esto para mí es más impresionante aún, y esto se refiere al tema de cuáles son los cuadros subyacentes que tienen todos estos lactantes y que entonces lo que nos llevan a estar más enfermos y a necesitar internación. Vemos los bebés de menos de 6 años, el índice de internación es aproximadamente 44 por 1000. Lo que es diferente entre esta transparencia y la anterior es que la primera era de menos de 2 años y acá me refiero a bebés de menos de 6 meses de edad, o sea que los niños de menos edad que lo contraen son el mayor problema. O sea, 44 por 1000 son los que están internados, y mientras que los chicos que tienen enfermedad pulmonar crónica tienen 562 por 1000, o sea, más de la mitad de estos lactantes recibirán una internación si se contagian con RSV. Y verán que de aquellos que tienen enfermedad cardíaca tienen un menor riesgo, pero aproximadamente 3 veces más elevado que los lactantes sin ningún tipo de cuadro subyacente, y esto se refleja en el uso de profilaxis antibióticas, que después la veremos con distintos agentes. Esto entonces es una revisión en adultos, esto es una conferencia para pediatras, pero de todas maneras hay muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años usando distintas tecnologías que muestran que los adultos frecuentemente desarrollan RSV y neumonía también.
Como Ángela comentó antes, ella en realidad tiene una mejor transparencia que la mía. Estos son datos de RCV de Estados Unidos y pueden ver dos cosas. Una, la aislación del virus en la línea amarilla, y la de arriba es detección de antígeno. Lo que nos dice esto es que el cultivo del virus no es una muy buena manera de identificar la infección por RCV, porque si solo lo detectan, en un 20% de los lactantes, o sea que es un poco irónico. El virus puede pasar de persona a persona fácilmente, parece ser muy estable, pero cuando tratamos de aislarlo en el laboratorio se torna muy difícil hacerlo. El otro punto que plantea esto es que este es un virus que ocurre más o menos al mismo tiempo que la influenza, generalmente un poco después, pero generalmente viene después del virus de la influenza. Si bien nos enfocamos en Estados Unidos hasta ahora, RCV es un problema global. Estos son algunos gráficos de Bangladesh, Guatemala, Sudáfrica y Tailandia, que muestran el mismo tipo de ciclos anuales acá de RCV durante el invierno, y es muy predecible durante la mayoría de los años. ¿Y qué pasa con RCV en Argentina? Ha habido muchos estudios que se han hecho aquí por parte de investigadores analizando la carga de RCV en este país. Un estudio dice que es el patógeno más frecuente en niños de menos de 2 años de edad y es la segunda causa de muerte en niños de menos de 5 años de edad en Argentina. Esto obviamente es un gran problema. Otros estudios analizaron la incidencia también de RCV y Moisi resaltó el rol central de RCV en las internaciones hospitalarias en niños de menos de 2 años de edad. Y esto también es verdad en muchos otros países. Recuerdo haber viajado a China, donde tienen distintas partes de los hospitales llenas de pacientes internados con RCV, y también están todas las familias allí, y en distintas épocas del año esos mismos pabellones tienen otro tipo de internaciones. Específicamente, este estudio reveló que más del 60% de las infecciones respiratorias en niños internados en Buenos Aires, 1.293 que exactamente, fueron por RCV, y más o menos un 20% de estos niños tuvieron una enfermedad que ponía en riesgo su vida, según se pudo evaluar por saturaciones de oxígeno por debajo de 87%, y eso puede explicar la mortalidad de aproximadamente 7% atribuible a RCV, o sea que uno de cada 14 chicos y hospitalizado por RCV tuvo una muerte atribuible a RCV. Y esto supera la carga de enfermedad debida a influenza en niños, aún en años pandémicos. Esto es un gráfico similar a lo que Ángela les mostró antes, y pueden ver la cantidad de lactantes. Acá nos muestra la cantidad de lactantes con infección respiratoria del tracto inferior, RCV en azul y no RCV en rojo. Bueno, en realidad es verde y rojo, se está corrigiendo el doctor. Eso es no RCV, y ven que la edad en semanas nos muestra que estas enfermedades tienden a apiñarse más en los más pequeños, especialmente la no RCV. Una vez más, esta es la cantidad de lactantes con enfermedad severa en función de edad cronológica, y pueden ver nuevamente que es exactamente lo mismo. Lo que vemos es que las muertes en rojo aquí son infrecuentes, pero ocurren principalmente en los niños de menor edad, y la insuficiencia respiratoria también es más común en niños de menos de 6 meses de edad. Si se fijan en la mortalidad en Argentina, en azul tenemos RCV positivo, anaranjado RCV negativo, y pueden ver que
Estas se producen durante la época en que RSV está circulando y las muertes son mucho más comunes por RSV que por cualquier otra etiología. ¿Y qué es lo que causa esto? O sea, ¿qué tipo de virus causa esta infección? Yo no soy virólogo y si hay algún virólogo en el público me disculpo, pero es un virus pleomórfico, es el Paramyxoviridae. Y hay dos tipos principales, el A y el B, que tienden a circular más o menos al mismo tiempo y la inmunidad de uno no les da inmunidad para el otro con las infecciones naturales. Y las distintas proteínas que aparecen, las proteínas F y G especialmente, y la proteína F permita que el virus se fusione a la célula y la G le permite que ingrese, y estos son los targets principales de las medidas preventivas. Hubo mucha heterogeneidad, o sea, en cuanto a la G y la proteína F es muy estable y es prácticamente idéntica en los diferentes tipos. Esta es una imagen de cómo se ve el virus. Aquí pueden la proteína F, la proteína G y otras proteínas. Es un virus del ARN y el ARN está en el centro del virus. Lo complicado, como veremos más adelante con el desarrollo de las vacunas, es que esta proteína F es un blanco ideal porque también existe en dos formas distintas. La forma previa a la fusión y la posterior a la fusión. Pueden ver a partir de la imagen que cuando ocurre la fusión de la proteína hay distintos antígenos que se exponen. El virus antes de unirse es muy distinto del virus después. Y esta proteína posterior a la fusión, ahí se desarrollan los anticuerpos y no es muy estable fuera de la célula. Así que ha sido difícil desarrollar anticuerpos ante esto. Hablemos un poco entonces de la prevención y el tratamiento, ahora y en el futuro. La terapia para el sincicial respiratorio es así. Básicamente tiene que ver con la atención de apoyo. Se han propuesto anticuerpos como agentes terapéuticos, pero ahora verdaderamente no hay mucho. Y también están los agentes antivirales que se están desarrollando. Esta es una transparencia muy completa, pero básicamente nos dice que hay distintas recomendaciones. Las de la Academia de Pediatría, Americana de Pediatría, el Colegio Real Australiano de Médicos Generales y las guías de Escocia. Todos ellos han desarrollado sus distintas directrices. Básicamente lo que se recomienda es el suplemento de oxígeno cuando sea necesario, hidratación de estos niños con sonda nasogástrica de ser necesaria, pero no se recomienda un uso de rutina de albuterol, epinefrina, ni soluciones para nebulizador, etcétera. Y no la nebulización que era tan popular en algún punto porque no ha demostrado ser sumamente eficaz y es muy difícil de administrar. Hubo algunos anticuerpos que se desarrollaron para la terapia. Estos son los principales que se desarrollaron para la prevención. Ninguno tiene licencia todavía. El que estaba más cercano a ser autorizado fue uno que desarrolló adalimumab, pero no funcionó y causaba reacciones alérgicas muy severas, así que no va a avanzar. Hay otro anticuerpo que tiene como blanco a los menores saludables. La ventaja de esto no se ha visto respecto de los existentes. Hace falta solamente una inyección por temporada, eso es lo bueno. Y lo otro también está en desarrollo, pero para resumir esta transparencia, la cuestión es que no lo sabemos, todos están en etapa de ensayos clínicos, algunas son más prometedoras que otras, pero tendremos que esperar. En cuanto a los antivirales, como sabemos, los utilizamos en forma rutinaria para la influenza, para el HIV, para hepatitis C, pero no
han avanzado mucho en el caso del sincicial respiratorio. Y hay 3 clases distintas aquí. Algunos son antisentidos, son partes de ARN que interfieren con el virus, con la replicación del virus. Algunos están en estudios en fase 2 y están demostrado un efecto moderado en los adultos. En cuanto a los inhibidores de la fusión, básicamente bloquean la proteína G para que no se una a la célula. Ha demostrado tener una carga viral baja, pero no ha demostrado la prevención de la infección en los ensayos en fase 1 y 2 en adultos. Y el ARN-RCB, inhibidores de la polimerasa, esto parece ser lo más prometedor porque hay una caída marcada de la carga viral y de los síntomas en los adultos. Y en cuanto a los niños, los estudios están en curso. Así que supongo que sabremos algo más sobre esto en un par de años, pero por ahora esto es algo que nada más que información potencialmente interesante, pero por ahora no hay nada fáctico. ¿Qué pasa con la prevención entonces? Estamos más familiarizados con esto. Hablaremos un poco de los anticuerpos pasivos y hablaremos también de la inmunización de niños y también de madres embarazadas. La inmunización pasiva existe desde hace un tiempo, es muy eficaz, es muy costosa, está limitada a los lactantes de alto riesgo porque requiere múltiples administraciones y también porque es muy costosa. Pero ha demostrado que estos anticuerpos antiproteína F son protectivos, son muy eficaces. Esto ha informado el desarrollo de las vacunas. En cuanto a la inmunización de los lactantes pequeños, las vacunas de proteína de fusión requieren múltiples dosis y cuando se termina, estamos hablando de 2, 4 y 6 meses de vida, ya ha pasado el periodo de riesgo, así que no hay mucha actividad en ese campo. También están los atenuadores de vida que inducen la protección, pero también algunos síntomas en los niños. Desarrollan congestión nasal, apneas, así que estas vacunas no llegaron a ningún lado y no se han desarrollado para los lactantes. Y finalmente la inmunización materna es algo que para esto deberíamos tener vacunas disponibles muy pronto. Esto es muy prometedor. ¿Qué pasa con los anticuerpos pasivos? No voy a leerles toda la transparencia. Synagis tiene pabilizumab, que ha demostrado ser eficaz en la prevención de la enfermedad. Es muy importante. No erradica el riesgo, pero reduce el riesgo, sobre todo para los niños de alto nivel. Requiere inyecciones mensuales durante la temporada del virus sincicial respiratorio. Y los de alto riesgo incluyen a los niños menores a 1 año que tienen una enfermedad cardíaca congénita hemodinámicamente significativa, los que tienen trastornos neuromusculares, los que tienen inmunocompromiso y los niños con síndrome de Down son muy susceptibles a la infección con el sincicial respiratorio y esto aumenta la morbilidad en estos niños. Como mencionamos antes, el motavizumab no ha sido aprobado para su licencia debido a las reacciones anafilácticas, aunque hacía falta una dosis baja y un costo bajo. Y hay otros anticuerpos, como les mostraré ahora. Otro que está siendo desarrollado entre la OMS y la Universidad de Utrecht, porque la patente venció en el año 2015. Así que se están desarrollando biosimilares del palivizumab y se está intentando reducir los costos. Estas todavía no tienen licencia. Estos son algunos de los estudios que se están realizando hasta ahora. Aunque son biosimilares, son fabricados de forma distinta, así que se están haciendo todos los estudios. ¿Y qué pasa con las vacunas? Bueno, el problema con las vacunas para los que son incluso mayores que yo, o sea, son muy pocas personas aquí que sean mayores que yo, tal vez recuerden que en los años 60
se creía que desarrollar vacunas era muy fácil, que era algo fácil de hacer, se las daban a los niños, desarrollaban paperas, se enfermaban mucho. Esa fue una fórmula de una vacuna con formalina activada, otra con la proteína F que se dio a los niños naif para prevenir el RSV, y lo que hemos visto, lo vamos a ver en más detalle, fue que esto estaba asociado con un mayor riesgo de enfermedad severa y mortalidad en los niños que recibían la vacuna. Es exactamente lo contrario de lo que queríamos ver para cualquier vacuna que se desarrollara. En ese momento se utilizó un modelo con ratas que se ha utilizado desde entonces para hacer el screening de las vacunas, para determinar su potencial. Pero el riesgo de juicios, hubo otras vacunas en desarrollo para este virus sincicial respiratorio en los años 70, pero la mayoría se interrumpieron porque la gente estaba preocupada por esta cuestión. Yo calculo que tenemos una vacuna, ya tendríamos una vacuna si no se hubiese identificado este problema con la primera. Esto es lo que hemos visto sin vacuna. A la izquierda, el porcentaje de los hospitalizados es más o menos de la mitad de los vacunados, nadie entre los no vacunados. Y la cantidad de personas que se infectaron fue más alta entre los vacunados. Esto es terrible como resultado. Si buscamos la explicación de lo que se muestra aquí en rojo, es la gravedad de la enfermedad, la severidad. Lo que vemos es que la vacuna con formalina induce a que al anticuerpo del virus, pero ese anticuerpo no estaba neutralizando al virus, no lo estaba matando. Así que terminábamos con partes del virus circulando y esto no está eficaz. Y eso impedía que el cuerpo desarrollara sus anticuerpos eficaces. Y por eso estos pacientes se enfermaban muchos. Lo que se sabe ahora es que es necesario una vacuna para desarrollar anticuerpos, no solamente al virus, sino que también lo maten. Las vacunas que se están desarrollando ahora incluyen dos tipos. La de los virus que no se están replicando para la inmunización materna, los que no replican los virus para la inmunización de las madres, y la otra que sí están replicando el sincicial respiratorio para la inmunización de los lactantes. Esto es algo que está todavía en desarrollo. Los obstáculos, como hemos mencionado, son que es difícil inducir un anticuerpo protectivo en un lactante. Desarrollar inmunidad en ese grupo etario es algo que hace inherentemente difícil desarrollar una buena respuesta. La falta de buenos modelos animales ha dificultado determinar cuáles son las vacunas que van a funcionar. Ahora, de rutina, todas estas vacunas se evalúan para determinar su toxicidad. Y en el caso de los lactantes, además de que se determina la toxicidad, se hacen los estudios de rutina en adultos primero en busca de toxicidad. Aquí no van a poder ver nada, pero quiero mostrarles que hay muchas vacunas. A la izquierda hay 62 candidatas en distintas etapas de desarrollo, pero como pueden ver a la derecha de la pantalla, hay 16 y solo 2 han ingresado en la fase 3. Las otras pueden ser prometedoras, pueden ser maravillosas, pero todavía no sabemos. Voy a hablarles ahora de 2 programas de vacunas distintos. Algunos son más avanzados y es más probable que tengamos acceso a ellas. Por un lado tenemos Novavax, que es recombinante con una glicoproteína de fusión F de RSV. Y después tenemos 2 candidatas de GSK. Una es para la proteína F previa a la fusión
Esto es antes de la fusión. Y la otra es interesante. Es una vacuna ARN autorreplicante que produce la fusión. No causa la enfermedad, sino que hace que la proteína de fusión se produzca de la misma manera que la induce la infección. Vamos a hablar de esta primero, porque está en su segundo año de la fase 3 del ensayo. O sea que podría terminarse el año próximo. Esta es una glicoproteína de fusión F purificada que se produce utilizando un insecto. Es interesante. Es un tejido que se deriva de insectos que se une a estas proteínas y es muy inmunogénico. Y por alguna razón, la parte glico de la proteína se incorpora y se ve una reacción muy parecida a los humanos. Se absorbe en el fosfato de aluminio y no hay virus en estas, aunque se hace un cultivo de tejidos. Ahora están en esta etapa, en la compañía Novavax. El programa de protección de lactantes se basa en la inmunización de las mujeres embarazadas en el segundo trimestre. Y esto ya está llegando a la etapa 3. Los adultos mayores siguen estando en etapa 2. Y en cuanto a la indicación pediátrica para los niños de 6 meses a 5 años, está todavía terminando la etapa 1. A diferencia de muchos programas que hay donde se prueba en última instancia a los lactantes, aquí se está apuntando primero a la protección de los lactantes. Aquí pueden ver el estudio en fase 2, el estudio de Novavax. Esto fue diseñado para ver la seguridad de la inmunogenicidad y también ver el impacto del virus sincicial respiratorio en los lactantes para determinar qué pasa en esta etapa 2. Lo que encontraron fue que la vacuna es inmunogénica, bien tolerada por las mujeres embarazadas. Los niños, los lactantes que reciben la vacuna tienen menor riesgo, entonces pasamos a la etapa 3. Es el estudio PREPARE, no sé por qué lo llaman así. Se inició hace 2 años y se supone que va a terminar a fines de este o el próximo. Es un proyecto muy ambicioso que se propone enrolar a 8.000 mujeres embarazadas. Es difícil enrolar a mujeres embarazadas en los estudios y, sin embargo, les está yendo muy bien. Y el objetivo principal es ver la prevención de la infección severa. Entonces no hay una respuesta definitiva aún. Es un estudio ciego. Volveremos el año que viene y quizás lo sepamos, pero en este momento GSK es una vacuna más de RSV en desarrollo. Se usa esta plataforma autorreplicante de ARN que imita una infección por el virus, entonces se torna bastante inmunogénica, pero no tiene la infectividad de un virus real. Y la otra es una proteína recombinante que se produce y esos estudios están en fase 2, como se puede ver aquí, y la fase 3 todavía no ha comenzado para estos estudios. Hay otras vacunas en desarrollo, una de ellas es mi favorita. La primera no es, son cepas atenuadas de RSV. Esto sería como el LAIB o el tipo de vacuna virus influenza atenuado, y esos estudios probablemente no van a tener como blanco a los lactantes, sino individuos mayores o niños de más edad. La segunda creo que es muy inteligente. Lo que han hecho es tomar la misma proteína F de RSV y la pusieron en un portador de virus, que es el virus de la influenza, para influenza, y con esto se desarrolla
desarrolla no solo inmunidad contra RSV, sino también para influenza tipo 3, que es otra causa muy importante de infecciones en el tracto respiratorio en niños. O sea que si da resultado, básicamente vamos a tener 2 por el precio de una, pero esta realmente no está tan avanzada en el desarrollo. Entonces, en resumen, lo que sabemos es que RSV es una causa significativa de enfermedad respiratoria, también de morbilidad y mortalidad a nivel global, o sea, en todas partes. El tratamiento actual y la estrategia de prevención claramente son inadecuadas, y la estrategia de prevención, como decía, es efectiva más o menos en un 50%, pero también es muy complicada en su administración a niños y también muy cara. La toxicidad con un candidato a vacuna anterior ha ralentado el campo, ya que tiene la necesidad de brindar protección a bebés muy pequeños. La vacuna Novavax ha sido apoyada por una fundación porque reconocen que la mayor parte de la mortalidad por RSV ocurre en países con mucha pobreza, y entonces han apoyado el desarrollo de esta vacuna para inmunización de la madre. ¿Y esto brindará protección en los primeros meses de vida? Es una pregunta que nos hacemos. Probablemente sí, pero no sabemos cuánto. 40% de protección, 100% de protección, no lo sabemos realmente. Y podemos agregarlo ahora al programa actual de inmunización materna que tenemos. Bueno, creo que la respuesta será sí. ¿Y qué vacunas van a dar resultado en niños de más edad y en adultos? O sea, sigue habiendo muchas preguntas. La enfermedad es muy importante. Creo que si pudiéramos erradicarla y controlar la enfermedad neumocócica, bueno, esto es uno de los targets más importantes en cuanto a prevención de enfermedades respiratorias, y ojalá podamos hacerlo. Muchísimas gracias.